Buen día, respetable público. En esta presentación vamos a hablar acerca de un estudio de proyectos de inversión. Cómo es que los proyectos de inversión, ya sea de algún tipo de negocio, se pueden analizar y cómo es que se van estructurando para poder llegar a esta práctica. Dentro de esta presentación vamos a ver algunos objetivos, como son, por ejemplo, el estudio de proyectos, todo lo que conlleva, una preinversión, que es antes de hacer una inversión monetaria, una evaluación de los proyectos, cómo son que estos se evalúan, qué rentabilidad necesitamos obtener o qué rentabilidad se quiere llegar a obtener, algunas externalidades y problemas que se pueden presentar y también la planificación de estos, cómo es que vamos a darle forma a una idea y llevarla a cabo, ¿no? Aterrizarla desde un principio, darle forma y llevarla a lo que es la práctica. Por medio del estudio de proyectos se entiende que es un instrumento, esto solamente es un instrumento para poder medir o para poder aterrizar una idea dentro de una lluvia de ideas y poder hacer una implementación si nuestro proyecto es rentable o se abandona antes de llevarlo a la práctica. Tenemos pues la rentabilidad económica y todas las técnicas que debemos tomar en cuenta para la toma de decisiones y las posibilidades que podemos tener al momento de llevar a la realidad nuestra idea. También así será posible rechazar un proyecto si no es rentable o aceptarlo en caso dado de que sea rentable. Los proyectos pueden ser de diferente índole, ¿no? Pero estos buscan una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiene a resolverse, ¿no? O si se necesita resolver algún tipo de necesidad. Estos proyectos pueden ser de diferentes ámbitos, por decir un ejemplo. Puede ser un contexto industrial, una nave o algo que se dedique a la producción de algún producto, de contexto ambiental, algo que sea relacionado al medio ambiente, a lo mejor cómo contaminar menos o reducir los niveles de contaminación, o por decir otro ejemplo, algún tipo de proyecto relacionado al medio ambiente también. Contexto económico, a lo mejor si tienes la idea de hacer una microfinanciera o dar algún tipo de préstamos o algo que tenga que ver con la moneda, tipos de cambio, ¿sale? También tenemos contextos políticos, que son los proyectos dedicados al sector político, en donde pueden ser proyectos sociales o alguna asociación civil. Contexto regulatorio, lo que tenga que ver con permisos, normas y demás. Contexto tecnológico, si tienes alguna idea relacionada con tecnología tipo conexiones, conectividad, el internet de las cosas, sistemas computacionales, o de contexto personal, tú como tal puedes llevar a cabo un proyecto como una tienda de abarrotes, si es como tu meta, o vender ropa o demás. Entonces son diferentes formas y contextos de un proyecto. Dentro de estos proyectos tenemos algo que se llama la preinversión, que son 3 pasos antes de hacer una inversión monetaria. Primero lo que tenemos que hacer es identificar nuestra oportunidad de negocio y nos tenemos que plantear qué vamos a hacer, qué es lo que tú quieres hacer o qué es lo que sabes hacer. ¿Para qué? Para poder llevar una línea coherente. Por decir un ejemplo, si tú no sabes de préstamos o de tipo de cambio, no vas a hacer un proyecto relacionado a ese tema, vas a hacer algo a lo que tú creas conveniente. Y en esto pues se debe de identificar la oportunidad de negocio con lo que sabes hacer, ¿sale? Y una técnica recomendada, aquí la tenemos para poder llevar a cabo esta identificación, es la percepción selectiva, que no es otra cosa de seleccionar cuáles son las necesidades, qué es lo que tú puedes cubrir dentro de una forma teórica al momento de uno estar analizando cada problemática que existe. Luego tenemos una preparación del proyecto, que es cómo lo vamos a hacer, cómo vas a hacer tu idea. Ya tienes figurado qué vas a hacer dentro
dentro de tu proyecto, pero ¿cómo lo vas a hacer? A lo mejor, ¿qué magnitud va a tener? Tipo de inversiones, ¿qué beneficios tendrás? Algunos costos. Y para esta preparación se recomienda hacer un análisis Canvas, FODA y algún presupuesto. ¿Por qué? Porque estas herramientas te ayudan a poner en papel lo que es tu idea para poder aterrizarla y empezar a darle forma, moldearla para poder llevarla en un futuro a la práctica. Y por último, una evaluación de proyectos. Ahí tú tienes que hacer tus números, cómo lo evalúas y cómo es que vas a saber si es rentable, no es rentable, si tu producto, en caso de que sea un producto o un servicio, va a ser del agrado del público. Entonces, en esta evaluación se evalúa de manera monetaria. Puedes hacer un Excel, puedes hacer de tu presupuesto que hiciste anteriormente en la preparación. Ahí puedes empezar a planificar los escenarios, uno favorable, uno bajo, alto y medio, ¿no? Y estar haciendo pues perspectivas. También puedes hacer estudios de mercado para saber cuál es la aceptación o cuál es el rechazo de tu bien o servicio. Y esto es parte de la preinversión. Los modelos que hemos estado comentando, aquí tenemos una plantilla del modelo Canvas donde ves los socios claves, las actividades claves, los recursos claves, la propuesta valor, las relaciones con el cliente, los canales, la segmentación de clientes, la estructura de los costos y las fuentes de ingreso de tu negocio. Este modelo lo vamos a estar comentando en otro video. También tenemos lo que es el modelo FODA, en donde vemos lo que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esto para tener una visión más amplia de lo que es nuestro proyecto. También los proyectos se tienen que evaluar y se entiende como un instrumento que provee información a quien debe tomar decisiones de inversión. Las inversiones son una decisión muy difícil y se necesita mucha información para saber si una inversión es rentable o no es rentable. Entonces, con los modelos Canva, FODA, el presupuesto y los panoramas y escenarios que tú te puedes plantear, ya sea uno favorable, uno donde no es tan favorable y uno medio, ahí es donde empezamos a evaluar si el proyecto de inversión es rentable o no. Y hablando de la rentabilidad, aquí tenemos la rentabilidad según el objetivo o la finalidad del estudio. ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos, donde podemos medir la rentabilidad del proyecto total, o sea, el total de la inversión, perdón, independientemente de dónde se provienen los fondos, ya que para poder fondear o poder atraer lo que es el dinero de un proyecto, pues puede ser de diferentes formas. Otro tipo de rentabilidad es dependiendo los recursos propios invertidos. A lo mejor no pediste dinero prestado, no te fondeaste de ninguna parte, entonces tú obtuviste tu dinero por tus propios medios, a lo mejor trabajando, ahorrando, entonces no le debes a nadie y tu rentabilidad va a ser en retrospectiva lo que es tu inversión sin ningún crédito. Y por último, lo que es para medir la capacidad del proyecto, hasta dónde es alcanzable o hasta dónde va a llegar lo que es este proyecto que tienes o este negocio que tú tienes, dónde lo miras a futuro. Esa es también una forma de rentabilidad. Y la rentabilidad se puede dividir dentro de la rentabilidad del proyecto, en donde se mide la rentabilidad del negocio independientemente de quién lo realice. A lo mejor la idea, dices tú, voy a poner un restaurante porque yo he visto que los restaurantes son un negocio muy rentable, o voy a poner lo que es una tienda de ropa porque también he visto que se vende mucho. Entonces es la rentabilidad del proyecto como tal, independientemente quién es el que lo lleva a cabo. O también tenemos la rentabilidad del inversionista. Esta se mide en dineros, ¿no? Lo que es una perspectiva monetaria. Y si yo, por ejemplo, invertí 10,000 pesos dentro de un negocio o dentro de un proyecto, quiero recuperar mi inversión y también obtener alguna ganancia. Dentro de las externalidades que vamos a ver, estas las puedes plasmar en lo que es tu modelo FODA,
y decir cuáles son los efectos positivos o negativos que sobrepasa a la asistenciación inversora. Por ejemplo, si tu proyecto contamina, ¿no?, que es un ejemplo, entonces ahí es una externalidad que tu proyecto está haciendo. O si por ejemplo tu proyecto ayuda o beneficia a un cierto sector de la población, también hay beneficia. Entonces, dependiendo los efectos que tenga tu proyecto con la sociedad, es parte de las externalidades que éste puede llegar a causar. Luego tenemos la planificación, en donde vamos a ver las metas, los objetivos que queremos llegar, que queremos lograr, cómo vamos a lograr las cosas, y esto pues viene desde la preinversión que hemos estado comentando a lo largo de este video. Y por último, para poder concluir lo que es el tema del proyecto, pues a lo mejor esto puede ser un poco laborioso, ya que estás aterrizando lo que es una idea, dándole forma para llegar a concretarla en algún futuro. Puede ser tedioso, laborioso y mucho trabajo, pero al final del día todo esto tendrá su recompensa en un futuro. Y esto es un estudio de proyectos en la teoría. En la práctica es otra forma de entenderlo, pero teóricamente aquí está cómo es que se puede llevar a cabo y qué tipo de herramientas puedes utilizar. Por mi parte ha sido todo, espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en otro video. Gracias, bye.